Tengan un lindo día. Somos el grupo de exposición en la Cátedra de Interpretación y Argumentación Jurídica con el licenciado Fausto Páez, integrantes del grupo Madison Sandoval, David Rivera y Manuel Velázquez. Estaremos desarrollando la temática de la fundamentalidad de los hechos y las pruebas en lo que son las sentencias judiciales. Iniciaré hablándoles un poco acerca de los antecedentes históricos de estas. En la historia del derecho, nunca hubo una consustancial o unión entre lo que eran pruebas y hechos y la decisión o fallo tomada por el juez. Así, por ejemplo, en las partidas se aludía más bien a los deberes de la información o de que el simple hecho de que el juez conociera los hechos del caso o escuchara la voz y consejos de las personas o conocedoras y sabedoras de derecho de este tiempo. Y todo se remontaba a una pequeña frase o, como ellos le llamaban, una fórmula, la cual decía que el juez debe acatar y saber la verdad de los hechos. Y como se puede apreciar, dicha exigencia no apuntaba a consignar tales razones con el fallo, siendo la sentencia un acto de la conciencia del juez. Y la falta de motivación de las sentencias ha sido explicada por algunos con relación al sistema político imperial, ya que en los casos que el monarca constituía la decisión judicial, lo único que éste hacía era tomar la mejor opción o lo que él consideraba que era justo o no justo, sin presentar o dar una dicha justificación o razones de tal decisión a sus súbditos. Y durante el depósito ilustrado de esta misma línea, estamos ante el poder imperial en lo que fue el decreto del 23 de junio de 1768 por Carlos III. Este derogó a lo que había sido una cédula real publicada por Felipe V. Un pequeño paréntesis, una cédula real consiste en estatutos o formas de gobernar un país o estado, los cuales eran publicados por el rey de España para poder mantener un orden social. Bien, entonces el que publicó en 1768 fue el que derogó al que había publicado Felipe V, en el cual el argumento del monarca simplemente ilustraba que no era necesario la justificación o las razones, presentar razones de la decisión o fallo tomada por el juez, ya que esto podía recaer en que dudasen o empezaran a litigar acerca de la decisión que el juez había tomado. Incluso en un estudio histórico acerca de esta real cédula de 1768 que se realizó, hubieron autores que estuvieron de acuerdo, ni siquiera se encontró una crítica acerca de lo que éste había dicho, como lo fueron Figueroa y Pedro de Boada, los cuales decían que esta estructura era la mejor, ya que el acusado no iba a tener la oportunidad de litigar ni dudar de lo que había tomado la decisión el juez, ya que según ellos, las decisiones en esos tiempos se tomaban según conciencia y era la mejor y no tenía razón alguna de justificarse. Entonces si se le permitía el hecho de presentar justificaciones, los acusados iban a empezar a alegar sobre esto, iba a ser tedioso y iba a alargar mucho el proceso judicial. Y el hecho de que las sentencias por mucho tiempo no hayan sido motivadas, eso no solo depende de lo que son los textos legales, sino también de la práctica judicial, lo cual nos hace referencia a los apuntamientos prácticos para todos los trámites de los juicios civiles, cuyo autor, donde ya inicia un poco parafraseando, ya inicia un poco más de lo que es la justificación o presentar razones de las sentencias. Inicia con el autor Conde de la Caña, el cual presentó un argumento o una teoría a mitad del siglo XIX, en los cuales ya decía de que en todo proceso judicial de civil, penal o administrativo debía presentarse una justificación de los hechos. Pero la real motivación de las decisiones judiciales inició después de la Revolución Francesa, en lo que es el reglamento del 16 al 24 de agosto en 1790,
lo cual es específicamente en su artículo 13, ya empiezan a realizar cambios reales en lo que es la historia de esto. Y crea los tribunales de casación ligados a lo que son el legislativo. Entonces, esta obligación de motivar sentencias recogidas luego por los códigos napoleónicos y su omisión sería sancionada como una nulidad en 1810. Pero, en efecto, aunque proclame que el derecho es ley, en la realidad nadie puede desconocer que la justificación y la presentación de hechos y pruebas en una sentencia es más que necesaria, ya que la pura aplicación técnica de estos nos pueden llevar a la toma de una decisión que no sea la correcta o la más justa en el caso adecuado. Hechos como presupuesto fáctico de las normas. Hecho y derecho mantienen una íntima relación en todo procedimiento, ya que ambos se van autodefendiendo y progresivamente durante el transcurso del juicio, por lo cual, cuando se persigue determinado hecho, se pretende aplicar el proceso o presupuesto fáctico para la aplicación de una norma o disposición. Ejemplo de ello, traigo a mención lo que es la sentencia 09/2019, el cual es un proceso penal en contra de un mayor de edad por violación en una menor incapaz, ya que éste mantenía una íntima relación de noviazgo, decidió llevarse a la joven para su casa, los vecinos observaron tal situación, los padres recogieron a la niña en casa de este hombre, se le realizaron exámenes, se encontró pruebas de que había mantenido relaciones sexuales muy recientemente, para lo cual se lleva a la conclusión de tal disposición normativa como lo es el artículo 159 de nuestro Código Penal, el cual regula la violación en una menor incapaz. Y así es como los hechos son ingresados en el proceso como entidades naturales y no como hechos en sentido ontológico. Son una pura realidad de la verdad. Pero en efecto, el juez no entra en contacto personal con los hechos, sino con proposiciones relativas a estos, las que vienen siempre dados en determinado lenguaje que implica una carga relativa a explicar y superar. Pues el juez debe escuchar el testimonio de lo que son las víctimas, el imputado, los testigos, etc. Por lo cual se puede encontrar de alguna manera contaminados, y no solo desde una perspectiva delincuencial, sino así como por ejemplo mentir en juicio, ya que estos, cada uno, mantiene su realidad subjetiva de los hechos. Por lo cual, a lo anterior, a esa medida discursiva, se debe sumar la actividad de interpretar que tiene el propio juez, va realizando, y pues a esto se le puede llamar de forma subjetiva o relativa. Pero de cualquier modo, no debe estar bajo ningún concepto frío o escéptico. Este reconocimiento no puede significar que desde ahora deba comenzar a exigirse que los jueces fundamenten el factum de sus decisiones bajo este tópico, especial como lo es el juicio de valor. Verosimilitud y probabilidad de los hechos. Al examinar el primero de los requisitos exigidos en general para el dictamen de una medida cautelar, esto es a lo que se le conoce como verosimilitud del derecho. La doctrina y la jurisprudencia tienden a aproximarse al concepto en apariencia de que tanto la proporción fáctica como las tesis jurídicas del peticionario se aproximan respectivamente con la realidad de los hechos y que la interpretación correcta del marco normativo se realice de la mejor forma en tal situación. El concepto de verosimilitud se relaciona con la apariencia de que un relato sobre la realidad sea verdadero, lo que nada dice acerca si existen elementos de convicción para que permitan justificar el concreto de tal existencia. Basta con una simple hipótesis explícita que sea de la mejor manera ante la realidad ocurrida o compatible con esta, de acuerdo con ello en el ordenamiento normal de las cosas. Para lo mismo de esto traemos a mención lo que es la sentencia 09/2019,
donde ya lo mencioné, la fiscalía presentó sus hechos, pero el demandado técnico, la defensa técnica, presentó que en el examen que se le había realizado a la niña no se había encontrado ninguna prueba de que coincidía fisiológicamente con este hombre. Sin embargo, los hechos presentados fueron más que suficientes para encontrar al imputado como culpable de tal delito. En materia cautelar, también sería posible el exigir un juicio de probabilidad atenuante. En otras palabras, no debería bastar con la mera apariencia, aunque obviamente tampoco sería exigible la confirmación de la hipótesis alegada con el mismo estándar de convicción que ordinariamente, fuera de las excepciones aludidas. Hay quienes consideran que para esto no es necesario el alterar la praxis tribunal, ya que, como fuese expresado, la jurisprudencia tiene generalmente a desbordar en el examen de apariencia, al juzgar sobre la procedencia de una medida cautelar, por más que se afirme hasta el cansancio que el examen requerido o tales efectos no superen dicha comparación superficial ante los casos o sentencias. Hola, licenciado. Yo le explicaré un poquito acerca de lo que es comprender acerca de lo que son los medios de prueba y los hechos. Los medios de prueba, según Jaime Wabbs, es todo aquel elemento que sirve de una u otra manera para convencer al juez de la existencia o existencia de un dato procesal. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de las pruebas que se presentan ante un juicio o ante un tribunal, el juez, al momento de dictar una sentencia judicial, se tiene que apoyar obligatoriamente, en cierta forma, de las pruebas que son presentadas por las partes, ¿verdad? O por algún organismo que esté ayudando al proceso, en el proceso. Y por medio de estas pruebas que se le presenten, él va a poder constatar o va a poder, digamos, encontrar la verdad por medio de su razonamiento y los argumentos que va a presentar para fundamentar lo que él va a dictaminar, el fallo que va a presentar, que por medio de estos datos que se le presenta, que son las pruebas, sean estas documentales, un documento, un testimonio o la confesión del mismo imputado, él va a poder, digamos, constatar de que un hecho que se le presentó por una de las partes, como sabemos que en un juicio se presentan la parte demandante y la parte demandada, ¿verdad? El demandante presenta sus pruebas para poder comprobar o presenta sus hipótesis acerca de los hechos que éste plantea. Y por medio de estas pruebas que se le presentan, digamos, o le presenta él o alguna de las partes demandantes presentan, se puede hacer constatar de que si los hechos de la parte demandante sí son verdaderos o que si uno de estos datos procesales que se presentaron son verdaderos o son falsos de la existencia o inexistencia de un hecho. Ahora bien, habiendo tocado lo que era la definición general acerca de los medios de prueba y en qué consistía esta, explicaré acerca de los distintos tipos de clasificación que tienen según su perspectiva los medios de prueba. Estas son varias teorías. Una de las teorías es la teoría según su función. Esta se subclasifica en 4. Las primeras 2 serían las directas y las indirectas. Las directas serían que por medio de estos medios de prueba atribuyen o le facilitan la tarea al juez, porque estas dan certeza acerca de los hechos. Y mientras que las indirectas son todo lo contrario, porque no dan certeza al juez acerca de los hechos. Un ejemplo digamos, de prueba medio de prueba directa sería constatar lo que es la muerte de una persona o la hora de muerte de una persona, de difunción. Solo con la autopsia se puede determinar eso. Obviamente que presentadas por las personas que tienen la capacidad de saber eso o de poder dictaminar eso. Pero si se le pregunta, un medio de prueba indirecto sería si se le pregunta a un tercero o a una persona que iba pasando y que se le pregunte a qué hora murió la persona,
y no va a poderla saber porque no vas a ser certero, porque no es una persona que está capacitada para poder eh, explicar esto. Las otras dos subclasificaciones que existen acerca de los medios de prueba según su función son los históricos y los críticos. Los históricos son aquellos actos para representar el objeto que se quiere conocer. Estos, digamos, podrían representarse por medio de una fotografía. Digamos, si se quiere saber cómo era el estado físico, cómo andaba vestida una persona al momento de que ocurrió el hecho, por medio de una fotografía se puede constatar cómo andaba vestido, ¿verdad? Para poder comprobar un hecho que se esté planteando. Mientras que el crítico es lo contrario a los anteriores, o sea que no son tantos para representar el objeto de lo que se quiere conocer. Eh, digamos, si se quisiera comprobar de que una persona cómo andaba vestida, igual, digamos, te preguntara a una persona de cómo andaba vestida, no va a recordar exactamente de cómo andaba vestida, sino que sería un dato crítico porque no está siendo certero acerca de lo que se está presentando. Otra de las teorías de clasificación de los medios de prueba es el modo de cómo se rinden, o sea, de cómo se presentan. Desde el punto de vista de cómo se rinden, en el proceso se dividen en medios de prueba provenientes de las partes y los medios de prueba provenientes de terceros. Los medios de prueba provenientes de las partes serían de las personas, de los actos para presentar pruebas, digamos así, contundentes, digamos, ante el juez, de que tienen certeza. O podría ser, digamos, exclusivamente los abogados, ¿verdad? Las partes serían los abogados. Y que estos presentan pruebas al momento de presentar sus argumentos acerca del caso que están llevando. Y de los provenientes de terceros serían si ellos llevan a un testigo, este jugaría el papel de tercero. En el momento de un juicio, presenta su testimonio o da una confesión, estas serían pruebas de terceros. Otra de las teorías que existen acerca de los medios de prueba son el momento de cómo surgen, la teoría del momento en que surgen. Estas se clasifican en dos, cuáles son los constituidos o preconstituidos por los causales. Los constituidos o preconstituidos son los que ocurren antes del proceso judicial, o sea, durante el hecho, que surgen durante el hecho, las pruebas que surgen durante el hecho, mientras que los causales son las que se presentan durante el proceso judicial. Digamos, un ejemplo de esto serían, una de las pruebas que se presentó sería, digamos, una camisa ensangrentada. Es así un constituido, porque ya está constituido eso. Mientras que un proceso causal sería una prueba, medio de prueba causal, sería que se llevara a una persona que fue dañada, herida, o que presente su confesión ante el tribunal o ante el juez, y esto sería pasando, ¿verdad? Sería una prueba que está pasando en el momento. Otra teoría que existe acerca de los medios de prueba es la teoría según su nominación. Estos se clasifican en nominados e innominados. Los nominados son los que se encuentran enumerados en los textos legales. Estos serían los que se presentan exactamente en alguna ley o qué medios de prueba se pueden presentar. Y los innominados son lo contrario, los que no se encuentran reglamentados por la ley, los que no se encuentran regulados, ¿no? Ahora bien, explicaré acerca de lo que lo creo comprenderá acerca de lo que es la prueba instrumental. El instrumento surge de la palabra latina, del vocablo latín instruere, que significa instruir, de tal manera que etimológicamente instrumentos son todos los medios de prueba que se usan para fundamentar las decisiones judiciales. Prueba instrumental son documentos que surgen de la clasificación de la legislación procesal en públicos, auténticos y privados. La prueba instrumental se podría, digamos, de forma general, se podría representar por medio de documentos, de discos, de armas. Son, digamos, documentos son pruebas
tangibles en cierta forma, o literal, material o literal. Las pruebas se presentan, tienen que reunir distintos requisitos. El primer requisito que tiene que reunir la prueba instrumental es que la ley lo señale de forma general o especial como medio idóneo para poder comprobar la existencia o inexistencia de un hecho. El segundo requisito consistiría básicamente en que la prueba presentada tiene que ser una parte importante del hecho, o sea que tiene que ser proporcionar al juez la certeza o que sí es útil ante el proceso. Si el proceso es controversial, por medio de esta prueba se puede resolver la controversia acerca del juicio. El tercer requisito sería que se encuentre establecida su autenticidad de la prueba, que sea auténtica la prueba, que no sea falseada y que no sea viciada esta prueba al momento de presentada ante un tribunal. La quinta prueba presentada sería que al momento de presentar esta prueba no haya otra prueba que desvalorice la prueba presentada, que tiene que tener, digamos, igual rango o tiene que tener de igual importancia en el proceso. Otros requisitos presentados también son que al momento de presentar esta prueba no haya otra prueba que desvalorice o que, digamos, haga comprobar que esa prueba es falsa, que tenga veracidad, que sea certera, que sí tenga fundamento esa prueba presentada ante un proceso. Como último requisito sería que si un documento presentado, obviamente que sea una prueba instrumental, sea un documento presentado de una entidad internacional o sea un documento internacional, tiene que reunir los requisitos que la ley determine para comprobar la autenticidad y la certeza de este documento. De forma general, lo que logré comprender acerca de lo que son la fundamentación de las sentencias judiciales por medio de los hechos y las pruebas es que al momento de que un juez, al dictaminar una decisión o a dar un fallo acerca de un determinado caso, no solo tiene que fundamentar sus argumentos o sus decisiones en las disposiciones normativas o por juicios personales, sino que también utilizando estas pruebas que se presentan, que son de suma importancia para poder comprobar lo que son las hipótesis o los hechos, no solamente presentadas por las partes, sino también la verdad, encontrar la verdad por medio de las pruebas presentadas ante un juicio. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Vicente Rivera Vázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la fundamentación de las sentencias judiciales. Ok, partamos diciendo que en la actualidad uno de los elementos más importantes que rigen la aplicación del derecho es precisamente la fundamentación de las sentencias judiciales. Es más, en un Estado constitucional de derecho que nos encontramos actualmente, esa fundamentación es tan relevante puesto que nos sirve como una especie de mecanismo para poder evitar las decisiones judiciales que sean arbitrarias e injustas, por lo que puede ser una especie de garantía que tiene un imputado de que al momento de que se esté en un juicio y el juez va a emitir su fallo, ya sea de una absolución o una condena, nos establezca los motivos por los cuales él arribó a ese fallo. Hay cierta doctrina que vincula este tema con el de la justificación de las sentencias judiciales. Que al respecto sale la pregunta, ¿cómo sabemos nosotros cuando una sentencia está justificada? Para lo cual, Robert Alexis, en su libro de la teoría de argumentación jurídica, nos dice que una sentencia justificada tiene que tener dos elementos, una justificación interna y una justificación externa, en las cuales se van a considerar hechos normativos, hechos fácticos respectivamente. Además, la Sala de lo Constitucional nos dice o nos ejemplifica también cuál es el hecho o cómo se debe más bien poner una fundamentación de las sentencias judiciales. En un caso particular, supongamos que a un imputado X le imponen una medida cautelar Y, ¿ok? Esa medida cautelar pues tiene que tener todos los elementos típicos de la misma. Me refiero a que tiene que tener una base normativa y tiene que tener también una finalidad objetiva. ¿Cuál es esa finalidad objetiva? Evitar un problema. Como por ejemplo, que ese imputado se fugue. Pero no basta solo con eso, evidentemente, sino que el juez tiene que presentar los motivos por los cuales él decidió imponer esa medida en concreta y no otra. Porque él podría decir, ok, que el imputado solo firme. Ok, que el imputado no salga del país. Ok, detención.
El juez no tiene que establecer por qué va a poner esa medida y no otra. Luego de esto, la sala dice de que hay que motivar las decisiones previamente tomadas. Y precisamente nos dice que esta motivación tiene dos elementos. El primero es que esta tratará de evitar cualquier tipo de arbitrariedad o injerencia que pueda llegar a afectar el proceso de la toma de decisiones, lo cual tiene un resultado. Y ese resultado es que los ciudadanos vuelvan a confiar en la aplicación del ius puniendi del Estado y la administración de la justicia por parte del Estado. ¿Por qué? Recordemos que en tiempos del Estado de Derecho Legal, esta confianza se había perdido. Y bueno, la segunda función que tiene la motivación es la que le sirve a un imputado para que éste, como mencioné anteriormente, pueda conocer las razones y motivos por los cuales se le está acusando un delito, las razones y motivos por los cuales el juez va a imponer una pena en específico y las razones y motivos por los cuales incluso se podrían llegar a ver vulnerados algunos de sus derechos fundamentales, como lo es el de la libertad ambulatoria, con una pena. Luego, los juristas José Manuel Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodríguez Campos, en su libro de Lógica Jurídica y Fundamentación de las Sentencias Judiciales, nos dicen de que esta sentencia como tal tiene una serie de etapas o elementos en los cuales se presentan todos los procesos del respectivo juicio y en los cuales surgen 4 momentos en los que se desarrolla la actividad fundamentadora del juez, la cual es relevante para que éste pueda tomar una decisión en el caso. ¿Y qué es lo que veremos a continuación en el siguiente tema? Ok, precisamente ese segundo tema es el de las etapas de una correcta motivación judicial. Y pues como mencioné, una sentencia actualmente tiene 4 momentos. ¿Qué esos momentos son? La fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica. Entonces, partamos por la fundamentación descriptiva. En esta dice que es cuando el juez en la sentencia tiene que considerar una serie de elementos, como por ejemplo tenemos la consignación de los elementos útiles de la prueba. O dicho de otra manera, en ese momento el juez tendrá que destacar las partes que son más importantes a partir del testimonio de un testigo o a partir de lo que se presenta en una prueba pericial o en una prueba documental. Eso lo hace con la finalidad de poder hacer hincapié en las partes que son relevantes para poder arribar a una conclusión. Y también porque esto va a ayudar a que en un momento que una persona lea la sentencia, sin importar de quién sea esta o de cuánto es el conocimiento que esa persona tiene sobre el mundo del derecho, pueda leerla y pueda entenderla, pueda comprender cuál es lo que se pide en esa sentencia, pueda comprender por qué se está pretendiendo implicar un delito, en qué consiste este delito y cuál es la sanción y por qué se va a arribar a esa sanción. Y también eso va a hacer que esa sentencia particular deje de ser un simple documento jurídico que tiene la finalidad de informar a las partes, a los imputados o a un tribunal superior de qué fue lo que sucedió en la audiencia, sino que además esa sentencia en particular va a ser apreciada por otros tribunales por su gran peso probatorio. Ahora bien, pasamos al segundo momento, que es la fundamentación fáctica. En la fundamentación fáctica, el juez va a tener que describir los hechos que él considera que ya han sido probados y los va a relacionar con el otro conjunto de hechos que han sido legalmente obtenidos. Esto, claro está, con la finalidad de poder formar un cuadro fáctico que es del cual él va a desprender la sanción pertinente. Además, en esta parte es muy fundamental porque aquí es donde se va a valorar la certeza o la falsedad de la hipótesis acusatoria, que también luego eso se va a vincular con una disposición normativa para después poder sacar una conclusión pertinente. Pasamos al tercer momento de la fundamentación jurídica, la cual es la fundamentación analítica o intelectiva, que en esta el juez se tiene que centrar única y exclusivamente en la prueba y en quién presenta esa prueba. Aquí ya no se va a poner a analizar cada elemento individual del caso, sino que simplemente va a valorar las pruebas. O sea, en ese sentido, el juez ya no va a venir y va a tomar un argumento y va a decir, ok, ese argumento es muy bueno, porque es coherente, porque es consistente y porque es veraz. O va a decir por el otro lado, ese argumento es muy malo, es sumamente pésimo, porque es incongruente, es inconsistente e incluso es falaz. Sino que, en este caso, el juez va a tener que analizar muy detenidamente a un testigo que esté en un estrado dando un testimonio. Va a tener que analizar sus gestos, sus ademanes, su manera en la que habla, la seguridad con la que habla y su comportamiento en el estrado. Y una serie de otras condiciones. Esto evidentemente lo va a hacer con la finalidad de que el juez pueda determinar si lo que le está diciendo ese testigo le transfiere una sensación de seguridad o de confianza en sus palabras, o si por el contrario le transfiere una seguridad, una
sensación, de inseguridad o falsedad en su testimonio. Y después de ello, el juez va a filtrar los elementos más importantes de lo que ha dicho ese testigo. Precisamente, el juez también tendrá que hacer lo mismo con respecto de la demás prueba, de la documental y de la pericial, lo cual tendrán que pasar esta especie de filtro, si lo queremos llamar de alguna manera psicológico, que por cierto es un punto que a mí me llama mucho la atención por el hecho de que hay algunos autores, por ejemplo Freud, del área de la psicología, y Enrico Ferri, del área del derecho penal, que ellos en sus ideas decían que había que analizar la conducta de las personas criminales, analizar el por qué éstas llegan a cometer delitos y por qué ellos justifican la realización de esos delitos. Por lo que en ese caso esta vinculación de la psicología y el derecho a mí me parece pertinente, pero me estoy saliendo del tema. Así que volvamos y partamos con el cuarto elemento, el cual es la fundamentación jurídica, en el cual, una vez ya se han debatido todos los hechos argumentativos que han sido presentados por ambas partes, le toca al juez dar una conclusión en ese caso. ¿Y cómo va esta conclusión en ese caso? Ok, seleccionando una postura y esa postura aplicarle una normativa del derecho vigente. Pero no basta con simplemente valorar las consideraciones intrínsecas del juez, sino que al momento de aplicar el derecho vigente tiene que explicarnos ciertas cosas. Por ejemplo, en un caso tiene que decirnos por qué la acción que David ha cometido es típica para el derecho penal, o por qué la conducta de David es antijurídica ante la vista del derecho penal, o también tiene que valorar si David es culpable de todas las situaciones del caso. Y si estos tres criterios se cumplen, luego el juez tiene que establecer una sanción, tiene que sancionar a David por todo lo que ha realizado, pero si él la merece. Porque no olvidemos de que el elemento fundamental de todo esto es precisamente hacer justicia. Si no, no habría un motivo por el cual hacer esto. ¿Y por qué digo esto? Porque el momento en el que el juez quiere aplicar el derecho vigente puede cometer dos problemas: un problema de omisión o un problema de exceso. Estamos en presencia de un problema de omisión, pues, cuando viene el juez y el momento en que va a aplicar la normativa penal vigente, él no se detiene a especificar o a explicar qué es el tipo penal o en qué consiste esa acción delictiva, por qué hay que castigarla y cómo se va a castigar, sino que no, él viene y fácil copia la norma que está en el Código Penal y lo transmite en la sentencia, tal como lo decía Montesquieu, juez como boca de la ley. Además, se da el caso de que precisamente en esas sentencias el juez no fundamenta concretamente la relación o no demuestra perfectamente la relación entre los hechos y las pruebas presentadas, por lo que se puede dar el siguiente ejemplo. David mata a Pedro. ¿Ok? En la sentencia se logra determinar que en efecto Pedro tiene una bala en su cuerpo y esa bala tiene las huellas de David. Por lo tanto, el juez dice fácil, artículo 128 del Código Penal, el que matare a otro será sancionado con una sanción de pena de prisión de 10 a 20 años. Y ya, se acabó. Pues no es tan fácil. Como mencioné, hay algunas cosas de las pruebas y de los hechos que no han sido fundamentadas en concreto. ¿Y qué pasa si en esas pruebas se puede determinar que en efecto, sí, David mató a Pedro, pero en defensa propia? O decir, por ejemplo, también de que David mató a Pedro, pero las condiciones de ese supuesto de hecho se pueden vincular a lo establecido en el delito invencible. En ese caso ya no es tan fácil como ir al 128 del Código Penal, ¿verdad? Pero bueno, el otro problema de exceso consiste en que cuando un juez quiere resolver una sentencia o un caso mediante la aplicación de la jurisprudencia, por lo que él viene, toma una sentencia de un tribunal constitucional o de un tribunal superior y la aplica al caso, pero lo que no hace es especificar por qué dice él que precisamente ese cuadro fáctico puede ser resuelto mediante una sentencia de otro tribunal, por lo que en este caso estamos en presencia de una motivación aparente y en el peor de los casos inexistente. Y el problema acá es que cualquiera de esas dos situaciones nos puede llevar a cometer una falacia, la falacia del énfasis, en la cual le damos más relevancia a cosas que no son importantes para el caso. Y bueno, vamos a pasar al último tema, el cual es de la importancia de la fundamentación jurídica. Ok, que al respecto pues tomaremos a consideración lo que dice la Sala de lo Constitucional en la sentencia de apelación con la referencia 143-14-4. En ella, la Sala dice que tanto la conceptualización como el propósito de esa fundamentación es un deber del órgano jurisdiccional y también admite que esa motivación de la sentencia judicial es un derecho fundamental de un imputado, por lo que mencioné anteriormente, por el hecho de que ese imputado pues tiene que conocer las razones y los motivos por los cuales se le está acusando de un delito y las razones y los motivos por los cuales el juez le va a imponer o no una sanción. Por lo que en ese sentido podemos decir que esta motivación de la sentencia judicial es un derecho que se
desprende de otros derechos, como lo es, por decir algo, el derecho que el Estado nos brinde seguridad jurídica a todos los ciudadanos, artículo de la Constitución, y la legalidad, artículo 15. Y precisamente es más, en el Código Procesal Penal podremos ver en el artículo 144 que se regula como una obligación la fundamentación de las sentencias judiciales, de lo cual personalmente yo destaco el último inciso, que dice que la falta de fundamentación producirá nulidad en la decisión, para que así nos podamos hacer una idea sobre la importancia que esto tiene. Además, hay que recalcar que esta fundamentación tiene que ser realizada en todas las sentencias, en absolutamente toda la decisión que haga el juez. Sin embargo, esta tiene que ser un poco más meticulosa cuando se trata de una sentencia definitiva, por el hecho de que esta pues tiene que desempeñar o tiene que cumplir más bien con tres características. Hablamos de la completitud, de la autonomía y de la logicidad. La completitud significa o bien conlleva de que esa sentencia por sí misma tiene que ser capaz de poder responder a todas las partes o todas las preguntas hechas por las partes. Y también tiene que ser un instrumento con el cual se pueda comprender por qué o cómo el juez llegó a una determinada conclusión. Luego, la autonomía constituye que esa sentencia tiene que ser capaz de podernos ilustrar todo el proceso que se realizó en el juicio para poder arribar a una conclusión. Y finalmente, la logicitud comprende en una especie de vínculo que une a los argumentos presentados y a las decisiones tomadas. ¿Ok? Y eso ha sido todo por mi participación. Espero que se haya entendido lo mejor posible. Tengan un feliz día.